La... Estamos en ese más humano en sí, una parcería de IPCAL con la red de metodologías críticas, cerrando nuestro primer año de podcast. Y para ese cierre tenemos una invitada muy especial que se llama Alcira Argumedo. Entonces, antes de empezar, me gustaría saber quién es Alcira. A ver, ¿quién es Alcira? Bueno, alguien que, digamos, las aventuras de la vida fueron más o menos ordenando el camino. Yo vengo de una familia relativamente acomodada en Rosario, del interior de la Argentina. Nací a 3 cuadras del Che Guevara, quiero decir, para empezar. Y bueno, como era nadadora totalmente apolítica, nada que ver. Y como estaba seleccionada para un campeonato de natación interamericano que se hacía y en Rosario había problemas, bueno, vine a Buenos Aires. Y lo que pasa es que justo pasaba del secundario a la universidad, de vivir con un familión a vivir sola en la gran ciudad con amigos, y de una familia más o menos reaccionaria a la Facultad de Filosofía y Letras, todo esto en el año 1960, que el mundo estallaba, era la revolución, bueno, y ahí dio una voltereta grande, ahí por amor, digamos, conocí al que fue mi marido, y bueno, y él se había criado en la casa de Scalabrini Ortiz. Scalabrini Ortiz fue uno de los grandes intelectuales de avanzada del peronismo, etcétera, y para mí fue el primer peronista que conocí, realmente. Y bueno, a partir de ahí te imaginás, en la década del 60, no solamente era la conmoción de la resistencia peronista, que era una cosa muy noble, digamos, tanto los cuadros dirigentes como los sectores de base del peronismo, y al respecto yo siempre digo que hay un equívoco muy grande que seguramente en México también ha sucedido, te digo porque yo estuve en México y me preguntaban cómo podés ser peronista. Lo que pasa es que el peronismo fue de los primeros movimientos de lo que después sería la revolución del tercer mundo, digamos. Pensá que después de la Segunda Guerra, el 80% de la población mundial empieza los procesos de liberación nacional y social, la descolonización, etc. Gandhi, que es de los primeros, en 1947. El 17 de octubre, que es cuando empieza el peronismo, es 1945, 2 años antes, 4 años antes que el triunfo de Mao Zedong. Y el tema es que Argentina era un país semicolonial de Inglaterra, fundamental. Y Perón, como secretario de Trabajo, había una dictadura, como secretario de Trabajo, había comenzado a dar una serie de derechos sociales a los trabajadores, aumento de salarios reales, vacaciones pagas, aguinaldo, etcétera, que afectaba a los intereses ingleses. Acá Inglaterra prácticamente tenía bancos, frigoríficos, puertos, etcétera, etcétera. Entonces, y en ese momento, antes de la Guerra Fría, el tercero en discordia era el nazifascismo. Y Perón lo que plantea es una democracia social tan alejada de el liberalismo que en ese momento predominaba en Occidente, como del autoritarismo colectivista de Stalin. Hay que ver que el socialismo era ni más ni menos que Stalin, digamos. Y el tema es que entonces los dos aparatos de prensa, el occidental y el de la Unión Soviética, pero además, como él había comenzado a promover organizaciones sociales, le había quitado muchas bases a los sindicatos socialistas y comunistas, que él lo tenían cruzado. Con lo cual, estos dos grandes aparatos de prensa plantearon que era nazifascista, etc. Y esta fue una imagen que quedó mucho. Yo cuando estuve en México, los amigos chilenos, después que te hacías amigo, te preguntaban cómo podés ser peronista, digamos. Pero esto era una paradoja, porque en el tercer mundo tenías al contrario, se lo consideraba, se lo tenía como una referencia. Por ejemplo,
un compañero médico viajó a Ghana, donde estaba, el líder era Juan Krumah, que era un teórico del neocolonialismo, etc. Y él era médico, va a un encuentro médico, para su sorpresa le dicen que el presidente Juan Krumah quiere África, te digo Ghana, lo quiere entrevistar. Entonces él va y Juan Krumah le dice, bueno, cuénteme cómo está Perón, cómo está el peronismo. Y él dice, ¿cómo peronismo? Sí, le dice Juan Krumah, nosotros somos peronistas, Lumumba también era peronista. Después tenés Ben Bella, que era el líder de la revolución argelina. Él declaraba en 1962 que los dos hombres que él más admiraba en el mundo eran argentinos, Perón y el Che Guevara. Digo, este tipo de cosas. Y después hay una muy graciosa, y es que en el 48 Perón tenía muy poca receptividad entre las clases medias universitarias. Entonces decide, con sus aliados latinoamericanos, que era Arévalo en Guatemala, Jorge Eliezer Gaitán en Colombia, y el Partido Ortodoxo Cubano, hacer un encuentro en Colombia para fundar la Federación Latinoamericana de Estudiantes, porque no era lo mismo tener 2 estudiantes que tener 2 representantes de la Federación Latinoamericana. Con lo cual se encuentran, esto es 1948, hacen la primera reunión, lo van a ver a Jorge Eliezer Gaitán, y al día siguiente lo asesinan a Jorge Eliezer Gaitán y estalla el bogotazo. Estos 2 jóvenes cubanos, de 20 y 21 años, se meten en el lío. Y en determinado momento lo tienen rodeado, mataban a mansalva. Ellos logran comunicarse con la embajada argentina, y la embajada argentina, con un auto y una bandera, va, los salva, los deja en la embajada cubana y les salva la vida. Esto es 48. La CIA desclasifica los documentos cada 50 años. En 1998, ¿qué había salido? Un periodista acá de investigación que encontraba esas cosas, cómo tenía clasificadas la CIA a estos jóvenes cubanos. Castro Ruz, Fidel, agitador estudiantil peronista de origen cubano. O sea que cuando fuimos a Cuba, ellos dijeron que sí, que tenían muy buena relación con el peronismo, pero eran los únicos. Después en otros, Enver Hoxha es el dirigente de Albania, que estaba a la izquierda de Mao Zedong. Unos amigos míos esto sería el año 67, ponele, van a ver a Enver Hoxha. Entonces le dice, pues muy emocionado ser un líder de aquello. Entonces, ¿ustedes qué son? Somos marxistas, leninistas, maoístas, del pensamiento de Mao Zedong y pro-albaneses. Y Enver Hoxha, que estaba a la izquierda de Mao Zedong, dice, pero como no son argentinos, sí, pero en Argentina hay que ser peronista. Para que te des una idea, que fue un fenómeno muy especial. En el tercer mundo era muy reconocido, y en la prensa oficial y los sectores intelectuales caracterizado como nazifascista. Bueno, esta fue la batalla intelectual que tuvimos que dar. Por eso de ahí fue donde, en la universidad, una vez recibidos, nosotros empezamos a hacer lo que se llamaron la búsqueda de una matriz autónoma de pensamiento latinoamericano. Se llamaron las cátedras nacionales. Y en esto teníamos todo un movimiento intelectual. Pensá el año 68, 67, 66, con el Che vivo todavía. Era un momento de transformación a nivel mundial. Entonces estábamos nosotros con esta búsqueda de la autonomía latinoamericana, Cine Liberación, donde estaba Pino Solana, Argentino y demás, y los sacerdotes del tercer mundo, donde ¿sabés quién estaba? El joven Francisco, que estaban haciendo la pastoral social, digamos. ¿Sí? Digo, fue un movimiento muy... Bueno, y es eso, después viene el golpe militar y es ahí donde nos exiliamos en México. En México yo trabajé en el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, que eran casi todos
exiliados. Y bueno, después volví. Eso es más o menos. Y seguí trabajando sobre esta idea del pensamiento autónomo de América Latina y la recuperación de las raíces latinoamericanas. Este es más o menos mi trayectoria, digamos. Bueno, hay varias cosas que se pueden empezar desde ahí, ¿no? Pero vamos por partes. La primera, antes de más nada, tú estás con un brasilero getulista, así que no te preocupes que no te voy a... Nuestro aliado era Yarcy Ribeiro. Claro. Nuestro aliado internacional, como él era getulista, es el que más rápido nos comprendió y eran los que nos decían, no son fascistas, son como yo, decían. Nuestro aliado fundamental, bárbaro. Sí, claro. Pero entonces, me gustaría, antes de entrar en una pregunta que para mí queda sonando, es, tú haces justamente, tú dices, ¿no? Tú vienes de una familia de clase acomodada, nadadora, se encuentra dentro de un espacio tiene una relación, antes de más nada, afectiva, amorosa, que te lleva a tener ese conocimiento, ¿no? Y me gustaría, antes de hacerte una otra pregunta, preguntarte un poco más de eso. ¿Cómo que ves esa relación del enamoramiento en el sentido amplio con la postura de la construcción intelectual? Porque al final todo surgió de un enamoramiento, ¿no? Claro, bueno, un enamoramiento. A nivel grande, ¿no? Y un enamoramiento. De una facultad de filosofía y letras muy politizada y de un contexto internacional. Pensá que yo entré en el año 60, en el 61 fue Playa Girón, ¿no? Toda esta cuestión de Cuba. Y que hubo una manifestación, yo en ese momento estaba en Rosario, pero cuando vuelvo habían metido preso a dos amigos nuestros, dos compañeros de la facultad, así que terminamos yendo a visitarlo a la cárcel. Y ahí digamos, mi amor se había formado con el Scalabrini Ortiz, él tenía una muy buena formación intelectual, era muy riguroso, digamos. Y bueno, y me fueron mostrando otro mundo y ahí se dio el cambio, pero porque creo que se conjugaron muchos factores, ¿no? Es decir, un respaldo intelectual, además del enamoramiento, una situación internacional muy conmocionada y un espacio universitario muy orientado hacia otro nivel. Tenías que ser muy, muy reaccionario para no cambiar tu mirada, digamos. Aprovechando eso, porque cuando tú hablaste yo me recordé de los textos que Mariátegui escribe cuando regresa de Europa, que ele habla de la mística y de la racionalidad sin fe, que creo cuando se brillan los ojos como a ti, recordando esos momentos, trae un poco de esa cuestión de ese momento que era más allá de, que es muy característico de lo que fue el peronismo, el getulismo, las nociones como tú misma dices, que esas conmociones que no son por tener el programa lógico estructurado, pero essa movida que vai mais allá de la racionalidad, que efectivamente Mariátegui disse, bueno, los ultraconservadores fascistas utilizaron de esa mística porque nosotros perdimos la fe, ¿no? Pero que essa fé estava instaurada, e agora que hablas também de que Francisco também estava circulando por aí. Então, ¿qué les hacía en ese momento y para construir? ¿Y cuál es el lugar de la fe de ese lugar para la construcción del pensamiento autónomo latinoamericano, como por ejemplo el feminismo? Bueno, esto fue todo un proceso, porque a esa conmoción se agrega que al poco tiempo comenzamos a militar en barrios populares. Y en los barrios populares tenías toda la creatividad popular, sobre todo sectores que no estaban golpeados, eran sectores populares. Vos pensás que la Argentina tenía en ese momento un 6% de pobreza.
Entonces vos llegabas a militar en barrios populares donde trabajaban 8 horas de lunes a viernes, tenían cubiertos con obra social, un nivel educativo de alta calidad público para sus hijos, y entonces teníamos mucho tiempo para hacer maldades, que no fue casual que quisieron destrozar eso, digamos. Entonces, el contacto con lo popular también fue el factor que terminó de desarticular. Y sobre todo ahí como empezamos a ver cómo, si uno leía toda la obra de los grandes pensadores europeos, siempre aparecía un rasgo de racismo muy significativo, que fue el pensamiento occidental. Vos pensás que el pensamiento occidental fue muy restrictivo y muy racista siempre. Te lo plantean como en la liberación de avanzada, pero por ejemplo, la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad era para los franceses blancos, para los europeos blancos, para todos los negros, los indígenas, los chinos, no. En Estados Unidos, la gran democracia republicana, los hombres son libres, iguales, propietarios. Ahora, los negros son esclavos, los indígenas. Digo, este racismo contrastaba con el pensamiento, por ejemplo, de los líderes latinoamericanos, que fue el pensamiento humanista más avanzado del mundo en la etapa de la independencia. Vos pensás que Hidalgo y Morelos en México, Bolívar y Simón Rodríguez en la Gran Colombia, y San Martín y Artigas en el Río de la Plata, sin relaciones entre sí, porque no había Zoom, digamos, no tenían celulares, etc., plantean la eliminación de la esclavitud y de la servidumbre indígena y el reconocimiento como ciudadanos plenos de esas castas consideradas inferiores de negros, mulatos, indígenas y mestizos. Viste que proclamaban Hidalgo y Morelos, se acabaron las castas, ahora somos todos americanos. Que planteaba Artigas en la Constitución de 1815, la eliminación de la esclavitud y de la servidumbre, el reconocimiento como ciudadanos y su participación en la democracia. Quiero decir, desde 1815, en Estados Unidos, la esclavitud se elimina en 1865, 50 años después. Pero los afroamericanos recién son reconocidos como ciudadanos en 1965, 150 años después. Esto no quita que estas experiencias fueron derrotadas en una primera etapa. Hidalgo y Morelos mueren fusilados, Bolívar muere cuando está saliendo para el exilio, San Martín y Artigas mueren en el exilio. Pero lo que te quiero decir es, bueno, pero acá, digamos, hay un contraste, porque si vos tomabas los grandes teorías del mundo central, entonces te encontrabas a Kant, ¿no? Y los imperativos categóricos, todo fantástico. Pero si vos seguías leyendo lo bello y lo sublime, de pronto él decía, bueno, las culturas americanas son absolutamente inferiores, incapaces de crear una civilización, van a ser arrasadas por la superior civilización europea, digamos. Entonces, pero agarrabas a Hegel, y Hegel muy bien, y el despliegue del espíritu, y no sé qué, y no sé cuánto. Pero eso sí, la mnemosina, la memoria de la historia en su despliegue, y no tiene en cuenta a los indignos. Y los indignos son los negros africanos, los indígenas, parate. Pero hasta el bueno de Marx, ¿qué pasa? Marx, el pensamiento más revolucionario y más lúcido de Europa, en los escritos políticos, que dice, bueno, está a favor de la dominación inglesa en la India. ¿Por qué? Porque va a romper las estructuras. Está a favor de Estados Unidos en la guerra del 48 entre Estados Unidos y México, porque México está atrasado, no sé qué. Cuando se arma, de golpe te dice, los bajos precios de las mercancías van a derrumbar las murallas erigidas por los bárbaros más fanáticamente hostiles a los extranjeros. Y el problema nuestro, ¿sabes qué era? Mirar la historia
desde los bárbaros más fanáticamente hostiles a los extranjeros. Esa era nuestra reivindicación. Entonces empezás a ver la historia desde los bárbaros más fanáticamente hostiles. Y ahí encontrás dos elementos. ¿Por qué una matriz autónoma latinoamericana? Porque cuando tomás las grandes teorías, una trampa del pensamiento occidental es que pareciera que las ideas están, y entonces uno vuelan por el aire, uno las agarra y las aplica. Así te enseñan en la facultad. El problema es que uno hay que ver cuáles son los condicionantes histórico-culturales en los cuales se formularon esas ideas. Claro, si vos analizás Marx, por ejemplo, Marx, reitero, no estoy haciendo macartismo a la macana, creo que es un salto cualitativo estudiar Marx, pero tenía sus limitaciones el muchacho. ¿Qué pasa? Marx concebía la historia desde sociedades autónomas, Inglaterra, Alemania, Francia, y con horizontes étnico-culturales relativamente homogéneos. Es decir, los campesinos alemanes se volvían proletarios alemanes al llegar a las ciudades alemanas, donde eran explotados por las burguesías alemanas que venían de los señores de la tierra alemanes. Eran todos alemanes. Por eso, en la misma época, poco antes de la muerte de Marx, podía aparecer una novela que era Príncipe y Mendigo. Vos tomabas un mendigo, le dabas un buen baño, le enseñabas modales y podía pasar por el príncipe. Por lo tanto, la clave de la problemática para Marx era la explotación social. Ahora, si uno mira la historia desde América Latina, a esa explotación social hay que agregarle la problemática de la subordinación nacional, por lo tanto el tema de la soberanía, la autonomía, y la gama étnico-cultural, porque en la gama de nuestros compatriotas, muchachos, muchos de ellos no van a pasar por el príncipe. Pero esto complejiza muchísimo. Y entonces, ¿qué decíamos? Bueno, ¿cuál es así como en las grandes corrientes del pensamiento de las ciencias sociales y la filosofía, el ejercicio que hay que hacer es, primero, leer toda la obra, ¿eh? No leer las partes presentables, pero todo. ¿Qué hay que hacer? Así como te preguntás, ¿cuáles son los condicionantes histórico-culturales? Y en el fondo el proyecto político, no partidario, el proyecto político histórico y el sujeto que está detrás de eso. Y esto lo ve el proletariado en Marx y por qué lo nacional queda desplazado, etcétera, etcétera, el Hegel, el Estado que se consolida, bueno, y así sucesivamente. El tema fundamental es que para nosotros la pregunta es a la inversa. En vez de preguntarte cuál es el contenido político detrás de categorías abstractamente elaboradas, te tenés que preguntar cuál es el potencial teórico de estas formulaciones políticas de avanzada. Fueron las más avanzadas del mundo, ¿no? Mucho más avanzado que el humanismo europeo, que un Spinoza. Spinoza, todo lo que tiene de bueno Spinoza, pero viejo, estaba a favor de la trata de esclavos. Bueno, este elemento lamentablemente está en todos, en Max Weber. Max Weber, cuando fundamenta lo que habla de los pueblos deudores. Nosotros somos pueblos deudores porque ellos nos trajeron la civilización. Y entonces, al traer la civilización, nosotros tenemos que pagar por la civilización. Entonces, ellos son acreedores y nosotros los deudores. No, si se lee largamente, en su totalidad, lo que vas a encontrar es esta constante del pensamiento occidental de civilización o barbarie, pero que viene desde que los occidentales descubrieron a Aristóteles en el 13 y que les encantó Aristóteles y sobre todo la fundamentación de Aristóteles de la existencia de seres humanos que son siervos por naturaleza y de lo contentos que están los que son amos por naturaleza y los que son siervos por naturaleza. Y esa lógica que yo estoy trabajando, esto te lo digo, pero estoy trabajando seriamente,
las raíces ancestrales del racismo en la cultura occidental dominante, ¿no? La cultura de las clases dominantes del occidente central. Y es impresionante porque si vas, llegas a las invasiones bárbaras, que son estos, los francos, los alamanes, los anglos, bueno, este es el desafío que estábamos imponiendo. No sé si hice mucho lío, pero el desafío que era, acá hay un potencial teórico autónomo a partir de la cultura y la mirada del mundo de estas mayorías sociales latinoamericanas que tienen sus raíces en las culturas precolombinas. El corazón de esa formulación que se estaba dando en ese momento y que sufre ese rompimiento radical desde los procesos de dictaduras y justamente por como tú dices, de lo avanzado que estaba, necesitó de una violencia proporcional a lo avanzado para romper el ciclo, ¿no? Y que y eso a mí siempre me hace recordar, ya que citaste a Darcy, ¿no? Su gran compañero político, que era Leonel Brizola, que decía que hay que reconectar el hilo de la historia. Entonces, ¿cómo percibes el lugar que me encantó esa idea de los bárbaros más fanáticamente hostiles? Ese lugar donde que ese pensamiento ubicado y comprometido con los bárbaros más fanáticamente hostiles pasa a ocupar después del dicho fin de las dictaduras, en ese lugar donde mucho del pensamiento termina concentrándose novamente por una rearticulación europea en la dicotomía autoritarismo y democracia, ¿no? Que pareciera que fuera desplazado mucho de ese caldo que tú nos estás citando. No, claro, tenés que ver que el fin de la dictadura no es el fin de una gran restauración conservadora, ideológica, ¿no? Pensá que es el momento en el cual comienza la hegemonía neoliberal. ¿No? Pensá que en la dictadura de Pinochet, a partir del 74-75, los Chicago Boys hacen la primera experiencia del neoliberalismo, que después lo consolida Margaret Thatcher en el 79 y Ronald Reagan en el 80, y que es esta gran ofensiva neoliberal que se da en los años 80 cuando está saliendo de la dictadura. Entonces, eso penetró en las universidades. En las universidades yo me acuerdo que a mí me miraban con una lástima cuando venía diciendo el pensamiento latinoamericano y traía a decir que Darcy era nuestro aliado fundamental, pero también él fue muy como mirado de lejos. Ahí venía toda la cosa de la multitud y la deconstrucción del sujeto y la posmodernidad. Y vos, pensando en la cosa popular, te miraban con una cara de anacrónico, como que te habían quedado en la historia. O sea, fue una ofensiva política, económica e ideológica muy potente la que se realiza a partir de los años mediados de los 70 y a lo largo de los 80. Y por supuesto, ni hablar en los 90, después de la caída del muro de Berlín, toda la descalificación que se hace en Argentina. El PT tuvo una historia muy peculiar en Brasil, pero sobre todo porque acompañó un crecimiento de la clase trabajadora, que es la contrapartida de la Argentina, y esto fue una estrategia de Kissinger que se llamó la estrategia del satélite privilegiado, que era, a partir de los 60 habían venido las empresas transnacionales a nuestros países, pero las políticas proteccionistas le ponían ciertos límites. El problema que era, entonces, se decidió, es decir, en cada continente, un país que iba a ser el satélite privilegiado. La India en Asia
Nigeria en África y Brasil en América del Sur. Ahí debía concentrarse la industria y, rompiendo las barreras arancelarias, tener mercados de alcance regional. En ese esquema, Argentina debía desindustrializarse y esto cumplía un doble papel. Por una parte, la concentración industrial en Brasil, pero por otra, quebraba la capacidad de resistencia de la clase trabajadora argentina, que durante 18 años de resistencia peronista no la habían podido quebrar. Y no la habían podido quebrar porque una de sus fortalezas era un 3% de desempleo. O sea, no había miedo a la desocupación, por lo tanto había una gran capacidad de lucha. Bueno, esto es lo que trasladan. Y por eso el crecimiento de la clase trabajadora en Brasil y el crecimiento de Lula. A costa nuestra, digamos, no a costa, sino que fue toda una estrategia sin pensar que les podía parecer Lula. Pero digo, todo ese factor, que fue una desestructuración brutal en Argentina, fue acompañada en el campo intelectual de la crisis del marxismo. Nosotros que debatíamos con algunos marxistas, porque tomábamos a Gramsci, no sé qué, no sé cuánto, se aparecieron y se habían vuelto todos de la filosofía jurídico-político liberal, ¿no? Eran ciudadanos virtuosos que hacían pactos, que no sé qué, no sé cuánto, y tenías una cantidad de neologismos, ¿no? Entonces tenía que, mientras el sujeto se deconstruía y venía la posmodernidad, la multitud se chocaba con el rizoma, que era una cosa infernal. Y esto fue un predominio ideológico muy fuerte, que duró hasta, bueno, la muerte de Darcy fue para nosotros, para mí, como de los pocos aliados que te quedaban a nivel internacional. Nosotros teníamos la revista Carta, que él sacaba cuando era senador, o acá cuando venía a veces, pero la verdad que lo que había sido ese grupo, digamos, se había desarticulado muchísimo, con te diría, una hegemonía ideológica muy fuerte de esta ofensiva de la derecha neoliberal, ¿no? Ahí traes unas cosas muy interesantes porque es muy loco, reforzando eso que dices, como la falacia de cumplir sus papeles en el sistema termina prejudicando incluso quien supuestamente se iba a beneficiar, porque hasta Brasil posteriormente Sí. tiene una desindustrialización por encima de 2 dígitos. Quien Claro. supuestamente tendría que cumplir esa función también termina exponiéndose, incluso en los mismos años PTs, a ese nivel de decomposición de la fuerza social y de la fuerza productiva, ¿no? Claro, pero ¿por qué? En el medio, en 1900, a partir de 1900, tienen un instrumento arrasador, que son las tecnologías de avanzada, y comienza esta reconversión tecnológica en distintas áreas que les permite una quiebra de la resistencia de los trabajadores. Vos pensás que acá, en Argentina, la Ford Argentina, hoy, con 1.500 trabajadores, robots y tecnologías, etcétera, produce más que en los años 70 con 12.000 trabajadores. Estás hablando del 75-80%. Y ese fue el elemento que pegó en Brasil, o sea, crecimiento de ciertas industrias, pero deterioro de los sectores trabajadores a través de reconversiones tecnológicas salvajes en distintas áreas. Me parece que eso hay que ver cómo jugó, ¿no? Claro, porque lo que termina pasando es que hay una tecnologización del campo, pero que justamente es un sector con alto nivel de tecnología y bajo sector de trabajadores necesarios para la gran producción de latifundio, donde reubica la soya en el centro del desarrollo, ¿no? Y ahí hay una desindustrialización relativa de sectores que incorporaban más trabajadores, como era todo el complejo industrial de São Paulo, por ejemplo. Claro, bueno, pero también esto se dio en la industria automovilística, en las finanzas, en varias áreas se dio esta reconversión tecnológica brutal y la robotización. Que esto es lo que ha generado ahora un efecto boomerang, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé si es el tema que vamos a tratar, pero digo... No, porque me parece, articulando algunas cosas que estás diciendo, me parece que
trago tres elementos para que comentes, porque tú dices una cosa que es muy cierta, es muy interesante, que tú refuerzas la idea de que para ese pensar y ese actuar político hay que tener tiempo libre, y que la precarización laboral de no poder más trabajar 8 horas por semana, 8 horas por día y tener los fines de semana, afecta el proceso. A su vez, la cuestión de la avanzada tecnológica y a su vez todo un maquinario intelectual que supuestamente incluso se decía progresista, porque toda esa cuestión de rizoma y tal, de un nuevo mundo, que al final terminó legitimando ciertas lógicas de una desigualdad inclusiva. Tú puedes ser distinto desde que juegue las reglas del juego, ¿no? Entonces, dentro de ese escenario donde vemos una avanzada donde los países, para utilizar la categoría que utilizaste, del tercer mundo, son los que están perdiendo la posibilidad de, para recordar así, del desarrollo autónomo, ¿no? Y a su vez se crece el desempleo, la precarización y la sobreexplotación, la superexplotación de la fuerza de trabajo. Y está puesto cada vez más ese discurso de la diferencia como el discurso que rige la forma de pensamiento, ubicando mucho, por ejemplo, el Partido Demócrata de Estados Unidos como el gran modelo de lo que deberían ser las fuerzas alternativas en el mundo y en América Latina. ¿Qué lugar quedan para los bárbaros? No, claro. No, el problema, ¿sabes qué? Que esto entró en crisis. Perdón. ¿Por qué? Porque la pandemia no hizo sino estallar y profundizar la crisis en los neoliberalismos que ya se venía insinuando tanto en los países centrales como en los países periféricos de Occidente. Asia es otra cosa, China es otra cosa, Japón, etc. Pero vos pensás, el Brexit en Inglaterra es manifestación de la crisis de esta apertura comercial y de la integración en la Unión Europea. Los chalecos amarillos y las huelgas en Francia, la recesión y caída del nivel medio de vida que alimenta neofascismo, lo mismo en Alemania con los neonazis. En Estados Unidos, Trump se había volcado al proteccionismo porque, la verdad, su relación con China estaba generando graves consecuencias. Y en América Latina, antes de la pandemia, ya tenías grave crisis en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. ¿Y esto por qué? Porque precisamente este proceso, digamos, de hegemonía neoliberal generó un crecimiento exponencial del desempleo, la precarización laboral, la pobreza y la indigencia, y un crecimiento igualmente exponencial de la concentración y polarización de la riqueza. ¿Viste esto que se dice que el 1% de la población tiene tanta riqueza como un 50% de la población? Pero lo que es grave es que el 20%, esos son datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 20% de la población mundial, que son unas 1.000 millones de personas en todo el mundo, de los cuales 500 millones son chinos, concentra el 96% de la riqueza mundial. Y los otros 6.500 millones se dividen el 4%, de los cuales 4.500 están por debajo de la línea de pobreza y en algunos casos indigencia. Pero para la lógica neoliberal no les sirven ni como mano de obra barata, porque reemplazan por tecnologías y robots, etcétera, ni como consumidores por sus niveles de pobreza e indigencia. Es decir, es población sobrante absoluta. Francisco la llama descartable. Y efectivamente, para que ellos puedan continuar, necesitan eliminarla. Ahora, para que nos demos una idea,
4.500 millones de personas es toda la población, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, multiplicada por 3, de América, toda la población de América por 3. Eso es lo que tienen que eliminar. ¿Por qué? Porque a su vez esta población se vuelve peligrosa. Una parte importante de esta población sobrante son los refugiados como consecuencia de las guerras que ellos han generado en Medio Oriente y en África, ¿no? ¿Y qué pasa? Sobre todo los jóvenes no están dispuestos a dejarse morir y entonces acosan las fronteras, desde el este y desde el sur acosan las fronteras de Europa. Y desde el sur, bueno, ustedes conocen el tema, en México, ¿no? Acosan la frontera de Estados Unidos, son los nuevos bárbaros. Es inviable esto, no sé si te das cuenta. Y a eso hay que agregarle la crisis climática, las amenazas del calentamiento global. Entonces estás en una crisis civilizatoria en Occidente. Crisis económico-social inviable. ¿Esto qué quieren hacer los neoliberales? Seguir ajustando, bajando las jubilaciones, bajando los salarios reales, creando menos demanda. Es una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. Y no salís. En el 30 hubo 2 alternativas frente a la crisis. Una fue el New Deal de Roosevelt, que fue estado de bienestar, redistribución de la riqueza social, aumento de los salarios reales, disminución de la jornada laboral, vacaciones, etcétera, que era redistribución de la riqueza, el famoso New Deal. Esto fue apoyado por algunos grandes empresarios norteamericanos, entre otros John Ford, que estaba muy lejos de ser una buena persona. Era un hijo de mala madre total, pero no era tonto. ¿Y qué decía? Mi negocio depende de que los obreros tengan el suficiente dinero como para comprarme los autos que produzco. Fue salida de la crisis económica a través de la industria militar y ahí tuviste la Segunda Guerra Mundial. Y a eso, para que estemos más asustados, se une las amenazas del calentamiento global. El calentamiento global se debe a 2 factores: a la contaminación de la atmósfera por gases de efecto invernadero, petróleo, gas y carbón, y a la deforestación que impide que los árboles generen el proceso de transformación del dióxido de carbono en oxígeno y además garanticen el ciclo de lluvia. Stephen Hawking, este astrofísico brillante, poco antes de morir, en marzo del 2018, señaló 3 o 4 días no se revierten los factores que alimentan el calentamiento global, la Tierra puede entrar en un punto de inflexión que genere un proceso acelerado e irreversible de calentamiento hasta llegar a 150 o 200 grados centígrados. Como te dan una idea, es el fin de la vida en el planeta. Digo, estos elementos hacen a una crisis civilizatoria. ¿Y desde dónde pensar la crisis? Precisamente, y aquí volvemos, las raíces indígenas originarias de América Latina tienen varias de esas respuestas. Una de ellas, a diferencia de la ciencia occidental, que considera que la naturaleza es algo exterior a los seres humanos, que deben conocerla para dominarla y explotarla, todas las culturas precolombinas consideraban que los seres humanos son parte de la Tierra y por otra parte de la naturaleza, pertenecen a la naturaleza y por lo tanto deben tener relaciones armónicas y no depredatorias. Por eso, en los 10.000 años de existencia antes de la conquista, no hubo en ninguna de las culturas americanas las pestes y las hambrunas que se dieron en Europa. Y esto hay que empezar a verlo. Por lo menos en Argentina hay una ignorancia total acerca del potencial de las culturas precolombinas americanas. Y en eso otra rampa que tenemos que romper de la hegemonía occidental, además de esta idea de Aristóteles, cuentan la historia. Ellos te dicen, bueno, la humanidad, Toco Mayuco, atravesó una etapa de oscuridad entre el siglo V y el siglo XIII. Eso es cierto, nada más que para los europeos.
porque en la India, en China, en África, en Medio Oriente y en América había culturas muy desarrolladas, muy superiores a la cultura occidental. Y el otro elemento que tenemos que tomar de nuestras culturas originarias es el sentido de solidaridad y de valores de cooperación, reciprocidad y organización. Aunque fueran, mira, así fueran estratificadas, como mayas, aztecas, etcétera, incas y demás, o igualitaristas como mapuches, indígenas y demás, todas eran sociedades de amparo. Se dice, esto no lo puedo confirmar, pero se dice, que en las lenguas originarias no existía la palabra pobre. No se concebía que existieran sectores o personas dentro de la comunidad que no tuvieran cubiertas sus necesidades materiales y espirituales. Bueno, por supuesto, después estaba todo lo otro que podés tener de distorsión de cultura, etc. Pero la verdad, dejemos de contar la historia como que hubo una etapa de oscuridad, porque el tema es, por ejemplo, ustedes, los mexicanos, los mayas, tenían, ya en el siglo creo que es 3, no puedo mentir, pero tenían una concepción del universo con la cual el centro del universo era el Sol y la Tierra un planeta que giraba a su alrededor. No solo habían hecho la revolución copernicana 1400 años antes que Occidente, sino que estaban mucho más adelantados que el pavote de Aristóteles, que pensaba que la Tierra era plana y había superposiciones desde el sector. Basta, basta. ¿Pero qué? Te esconden la cultura. Estas capacidades de los mayas de utilizar el concepto de cero, que recién entró en Occidente en el siglo XI. Pues te das cuenta que con los números romanos no hacía cálculos aritméticos, no sé si se entiende. Las perspectivas, estas perspectivas que tenían ¿por qué? Porque el concepto de cero les permitía hacer cálculos algebraicos y además sus conocimientos astronómicos les permitía prever, como previeron el famoso eclipse de sol total en México, creo que fue en el 90 y pico. Digo, pero eso no se estudia en las universidades. No, en las universidades Newton es el vivo. El vivo, 7, 8, 10 siglos después que nuestra gente. Digo, esto es lo que me parece que es el gran debate. ¿Por qué? Porque en un momento civilizatorio el tema es desde dónde pensamos las alternativas frente a una nueva época mundial. Y creo que América tiene una riqueza impresionante para recuperar aquello más valioso de sus tradiciones, que sigue vivo en muchos de sus sectores populares, y pensar sociedades sobre la base de valores de solidaridad y cooperación, que eran los valores predominantes, así fueran culturas estratificadas. Digo, me parece que esto tenemos que verlo. Una preocupación que me parece que por veces no la damos la suficiente atención es la siguiente. Salió ahora, no sé si te sueña, un estudio en Claxo de las Pentecostales en Brasil. Y básicamente el argumento era muy pobre pueblo que fue engañado y que no entendió que era Lula que estaba mejorando sus vidas y creyeron que era Dios. Terminó siendo un poco la síntesis del argumento. Y me parece que estamos nuevamente depreciando justamente ese corazón popular místico que existe en el pueblo de nuestra América, donde la solidaridad está fuertemente vinculada a una vida espiritual y a una vida de trabajo comunal, desde lo cual los sectores ultraconservadores lo captaron muy bien y tienen un crecimiento de una construcción real y cotidiana de comunidad a través de iglesias pentecostales, a través de todos esos procesos, mientras que los sectores
pongamos el nombre que queiramos, pero distintos a esa, que intentan ser distintos a esa lógica, terminam no logrando establecer vínculos de comunidad, muchas veces. Y entonces, y eso me... Y con eso conecto, por ejemplo, al cerne de, por ejemplo, Evita hablaba de la mística política, ¿no? Y Perón, todo lo que tú dijiste, el trabajo con el barrio daba esa perspectiva, daba ese lugar que cambiaba ese lugar de la universidad, como tú bien traes. ¿Dónde tú, que tuviste esa posibilidad de vivir allá ese momento y desde allá vários outros processos e que agora reconecta de uma maneira que estou totalmente de acordo de ressignificar esse barbarismo em torno de potência, como a potência possível, não? Hay una, como me acordei uma película canadiense que hablaba de el declinio del imperio americano y de invasiones bárbaras. Perfecto, yo también. Yo la menciono muchísimo. Era una premonición, un avance. Claro, y que tiene todo sentido con lo que estás diciendo, que al final la caída de todo imperio necesita que los bárbaros reconduzcan su... Claro. Porque... Bueno, vos sabés, en México, cuando yo estaba ahí, esto era el año 78, llegaban los documentos de los tanques de pensamiento que estaban por lanzar la candidatura o el proyecto neoliberal de Ronald Reagan. Uno de esos documentos que llegaron, y acá hay que diferenciar muy bien, lo que son las iglesias protestantes tradicionales, de estas sectas, de las sectas evangélicas que tienen otra dinámica. ¿Qué decía este documento? Estados Unidos no va a tener la hegemonía cultural sobre América Latina si no logra desarticular la religiosidad popular, cuya característica, ojo, habla de religiosidad popular que va desde Umbanda, pasando por las tradiciones, las creencias tradicionales precolombinas, hasta la teología de la liberación. ¿Cuál era la característica de eso? Un fuerte sentido de pertenencia comunitaria y la salvación por la acción colectiva y la solidaridad. Desarticular esos lazos religiosos e imponer una religiosidad fuertemente individualista, donde la salvación es individual y donde se condene la pretensión de salvarse a través de presionar con acciones colectivas. Yo lo leí y dije, y lo tiré. Cuando llegué a la Argentina casi me desmayo por la presencia de estas sectas con una capacidad de manipulación, con Biblias muy adaptadas a su concepción, y donde la idea era dar la pelea en el corazón. ¿Esto en qué coincidió? Esto coincidió en los años 80 y Brasil era el principal objetivo, obviamente, pero además porque tenía el cristianismo, digamos, el catolicismo más avanzado. Todo lo que eran los obispos más avanzados dentro del sector católico eran los brasileros. Tenías las comunidades eclesiales de base, tenías formas organizativas, etcétera, etcétera. Estaba Leonardo Bosch, tenías una cantidad de teóricos y una teología de la liberación fundamentada sobre la base de este potencial de los sectores populares latinoamericanos con sus raíces. Y ahí dieron una pelea muy inteligentemente dada sobre la base del problema de la explosión estructural que generaron las tecnologías de avanzada. Y además cayeron en una iglesia donde el Papa, comprensible porque era un polaco que había vivido bajo los rusos durante mucho tiempo, Juan Pablo II era tremendamente anticomunista. Y lo primero que hizo fue liquidar o desplazar a los obispos más avanzados, a los sacerdotes más avanzados, a los teólogos
como bueno, Leonardo Bosch, que yo lo conozco, realmente su trayectoria indica que fue desplazado, era uno de los grandes teólogos, así como acá lo tenías a otros de teología de la liberación. Y entonces, mientras Juan Pablo, interarticulación de estas vertientes más populares del cristianismo, entraba con una manada, nuevo tipo de religiosidad. Entonces, yo te digo, esto ya hace unos 6, 7 años, dirigí una tesis de una alumna que estaba analizando un movimiento campesino en Misiones, en la provincia de Misiones, viste que está en el norte de la Argentina, etc. Un pueblito chiquitito así que ni figuraba en el mapa. Bueno, pues los campesinos cooptados por estas sectas no participaban del movimiento campesino, porque el Señor se pone furioso, es un insulto si querés tener una salvación que sea a través de la acción colectiva. Pero me contaban compañeros que los grupos sociales cooptados por las sectas, por estas sectas evangélicas, en la selva lacandona no participan del movimiento zapatista. Es decir, están jugando una lucha cultural, gramsciana, digamos así, ¿no? En el corazón, en las raíces culturales. ¿Qué es? Destrozar las raíces culturales de las tradiciones populares que son profundamente comunitarias, de acción colectiva, de cooperación, de solidaridad, etcétera, para hacer que estos individuos virtuosos y competitivos y egoístas, etcétera. Es una pelea cultural durísima, ¿eh? Y la están ganando en muchos lugares. Lo reitero, estos no son todos los movimientos evangélicos. Por supuesto, las iglesias evangélicas tradicionales están desesperados respecto de esto porque se confunde con ellos, pero hay sectores que son de una manipulación infernal. Para ti, ¿cuál es el desafío hoy para lo que dentro de IPECAL nombramos trabajadores y trabajadoras de la cultura en medio de ese revolcado todo que estamos hablando? Mira, yo tengo la sensación, por una parte, de que este avance tecnológico es muy difícil de frenar, en la medida en que no podés caer en, no sé, el movimiento ludista de ese 1840 y pico de los obreros ingleses que rompían las máquinas para que no desplazara trabajo, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido que rompamos y las redes internet y volvamos a la máquina de escribir, etc. El tema es que ¿quién controla la productividad y los beneficios que dan eso? Y acá el gran desafío es la creación, la definición de nuevas formas creativas de la acción humana, que no son productivas, pero pueden ser rentables, o sea, reciben un ingreso por esa forma creativa. Esto nos obliga a pensar muy en profundidad y, reitero, tomar el ejemplo de muchas de las soluciones que daban nuestros pueblos originarios a esos aspectos. Sobre todo, ¿por qué te digo? Porque un elemento fundamental es levantar el potencial y el inmenso valor que tenían esos sectores. Esto lo digo para los indígenas y lo digo para los negros. Vos sabés que, por ejemplo, los guaraníes, que no tenían un desarrollo arquitectónico más o menos, vos sabés que todavía hoy, en las ciencias naturales, la primera lengua universal de clasificación y calificación de las plantas es el latín a nivel mundial. La segunda lengua es el guaraní, por el conocimiento que tenían estos sectores, que está bien, se vestían con un taparrabo, etc., pero tenían un potencial cultural y un conocimiento de la capacidad curativa, etcétera, de las plantas que todavía hoy es utilizado en las ciencias de avanzada. Digo, ni hablar en México, el potencial que tenía México. Saquemos
los aspectos eventualmente condenables, si hacían sacrificios humanos, si hay que ver el significado y todo lo demás, pero me parece que tenemos mucho para aprender. Y sobre todo, para cachetear la soberbia occidental. Y en esto también va la cuestión de los negros. Y esto me parece importantísimo. ¿Por qué? Hay dos experiencias. Una, los occidentales te cuentan que la primera universidad, no sé qué, fue en el siglo XIII, ¿no? Bolonia. No, señor. La universidad más avanzada en el siglo XIII era la Universidad de Timbuktu en el Imperio Mandinga de Mali, una universidad negra que tenía influencia islámica y donde los doctores de la Universidad de Timbuktu en el siglo XIII hacían operaciones de cirugía y hacían cesáreas utilizando anestesia, siglo XIII. La anestesia recién entró en los bárbaros occidentales en el siglo XIX. Hasta entonces ustedes habrán visto películas en las cuales cuando le van a cortarla le hacen morder una barbaridad. Ojo con la cultura negra. Estaban mucho más adelantados que los occidentales. La otra fue que cuando el proceso de liberación, de descolonización de África, Francia llevaba a algunos jóvenes de sus colonias a formarlos en la Sorbona para ir teniendo una élite simpatizante con su antigua colonia. Y ahí va Cheikh Anta Diop, que hace 4 doctorados en la Sorbona, en física atómica, en biología, en egiptología, en historia. La quinta trata de demostrar que la cultura del Alto Egipto, de Nefertiti, etcétera, etcétera, 6.000 a 7.000 años antes de Cristo, era negra. Bueno, la Sorbona ya que le dijeron que la cultura del Alto Egipto, que es la madre de la cultura griega, que es la madre de la cultura occidental, era negra, no. Como era biólogo, pasó 9 años y demostró y tuvieron que aceptar que la cultura más importante de la antigüedad, madre de la cultura occidental, era negra. Ahora, la idea es que no, son seres inferiores. Ahora, después sí, lograron colonizarlos, lograron tomar los esclavos, actuaron sobre su gran error, que era la confrontación entre ellos, y fue un sector o una etnia brutalmente agredida por Occidente, pero para nada inferiores. Digo, este tipo de cosas es el debate que tenemos que dar, que no nos sigan corriendo con la vaina. Basta de esas ofertas, ¿no? Essas enseñanças de um passado que pareciera remoto, pero não lo es. Também creio que nesse momento é importante pensar, porque há um risco constante nisso que estamos falando, que algo que venga de um germen popular pueda ser sacado de su contexto, de su reto em rezamento histórico e convertido nominalmente em outra coisa para legitimar o poder, ¿no? Sí, no. Hay una posibilidad de manipulación impresionante en eso, ¿no? Y en eso son bastante inteligentes y a lo largo de la historia lo han manejado bien, digamos, por lo menos durante un cierto tiempo. Pero creo que hay que volver a pensar porque verdaderamente, reitero, es un momento de cambio civilizatorio donde o se lleva adelante nuevos modelos de sociedad y Estado, de alta integración e igualitarismo, etcétera, etcétera, o no tenés salida. La verdad que puede ser una situación, digamos, de altísima conflictividad, pero yo veo que, por lo menos en América Latina, vos pensás que hasta hace 4 o 5 meses solo México, más allá de si critican o no a López Obrador, lo que sí no era claramente de derecha, y en Argentina, que también lo podés criticar, todos los demás eran de derecha, incluyendo el golpe contra
contra Bolivia, contra Evo. Y ahora tenés el triunfo de Evo en Bolivia, las movilizaciones en Chile contra la constitución de Pinochet, los levantamientos de los jóvenes en Perú, la posibilidad de que gane en Ecuador Andrés Arauz, que es un tipo de avanzada, estuvo por acá, es amigo nuestro, digamos, en el sentido de que piensa muy parecido. O sea que de pronto el escenario de América Latina está cambiando y me parece que es un gran desafío, ¿no? Pero bueno, Y así no ha sido siempre así. Y hablando para... ¿Cuáles son, en ese contexto que tú dices, ¿no? ¿Cuáles son tus sueños? Para que... Mira, mis sueños es, primero, al menos en Argentina, una reinserción del grueso de la población. La Argentina sufrió un golpe brutal. Vos pensás que desde la dictadura hasta acá, la Argentina antes de la dictadura tenía un 6% de desocupación, un 3% de desocupación, un 6% de pobreza, y un 90% de los trabajadores en blanco y con derechos sociales. Y ahora estás en casi el 50% de pobreza, el 15% de desempleo, pero si le agregás los inactivos, por la forma en que superás el 20%, y el 46% en blanco y el resto precarizado en negro, ya se ha desarticulado totalmente. Entonces, esta capacidad de reconstrucción, pero sobre todo desde la recuperación de la dignidad de los más golpeados. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Yo trabajo mucho sobre la base con grupos de amigos, sobre la base de la pedagogía de la dignidad. O sea, primer paso es la recuperación de la dignidad y la autoestima sobre sus ancestros, a partir de sus ancestros, digamos. El orgullo de ser morochito, el orgullo de ser negro y no tener que avergonzarte porque estos blanquitos de porquería te vienen corriendo. Digo, en serio, yo empezaba acá y decía, mira, en este país, a piquetero, ¿viste? La etapa de la crisis, eran desocupados, no sé. Esto sería el 2002, después de la gran crisis que hubo en la Argentina. Y yo empezaba el curso diciendo, acá hay una confusión. En este país, cuanto más negro sos, más gloriosa es tu estirpe. Porque si uno agarra las grandes fortunas acá, el abuelito siempre fue un ladrón, ¿no? Entonces le daban nombre de cómo había sido el abuelito de los grandes apellidos. En cambio, los abuelitos y bisabuelitos de ustedes son los que trabajaron en las luchas de la independencia, en los movimientos tales, etc. Ahora, es cierto, los derrotaron. Son pobres porque los derrotaron, no porque son tontos, no sé qué. O sea, cómo iba siendo impresionante. Después le decía, por ejemplo, acá a veces tenían cierto prejuicio con los bolivianos y les decían bolita. Entonces, dígame una cosa, ustedes le dicen bolita a los bolivianos, ¿no? Y uno me mostraba que había un boliviano. Diga, ¿saben ustedes cómo termina la rebelión de Tupac Katari? Que después de la rebelión, y lo van a justiciar que lo descuarticen 4 caballos. Y él, antes de morir, grita, por este sol aprendan a morir como yo. Y lo descuartizan 4 caballos y no emite un solo alarido. Y ¿saben qué? Ese es el abuelito de los bolitas. Así que yo les recomiendo que desde mañana le dicen buenas tardes, señor compañero boliviano. Bueno, y así lo mismo con los paraguayos. ¿Sabes? Impresionante cómo iban cambiando el aspecto físico. Estaban pobrísimos, eran desocupados. Cómo iba cambiando el cuidado, la dignidad, el potencial es impresionante realmente. Y me parece que esa es nuestra gran tarea.